Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Estamos aquí otra vez de nuevo en una actividad del Salón Internacional del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, al que solo le quedan unos pocos días para finalizar. Recordamos que el día 29 de noviembre vamos a terminar con esa entrega de premios, con la lectura de los ganadores del concurso de dibujo infantil y además con una despedida del presidente de la Fundación Cinemas Comics, Francisco Pomares. Pero eso ocurrirá, como iba diciendo, el 29 de noviembre, el próximo domingo, a partir de las 6 de la tarde, hora canaria. Hoy tenemos con nosotros a Emma Ríos. Ella viene de ganar hace muy poquito un premio Eisner gracias a las ilustraciones que ha hecho en Bella Muerte. Por hacer una breve sinopsis curricular de su carrera, Emma estudió la licenciatura en arquitectura, llegó a ejercer durante 6 años, pero es una enamorada del mundo del TVO y acabó dejándose seducir por este trabajo que sin duda oye, no sé si le hace ganar más o no, pero seguro que le da más alegrías que estar en un estudio de arquitectura. Emma, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estáis? muy bien. La verdad que muy contentos de tenerte con nosotros y la verdad que de conocerte por fin y poder felicitarte, no en persona, pero sí a través de las cámaras por haber ganado uno de los premios más, bueno, el premio más importante a nivel mundial dentro del mundo del cómic, que sin duda es un reconocimiento al trabajo que llevas haciendo desde hace ya, pues, casi 20 años. No, llevo 12 años más o menos de forma profesional. Luego en los fanzines sí llevo más tiempo, ¿no? Desde los 16 o 15. Pero bueno, de forma profesional llevo unos 12 años. Tampoco es una carrera muy larga. Y también los Eisner son unos premios complicados, la verdad, de conseguir. Así que desde luego no esperaba yo, visto a porque aunque sí que es verdad que la crítica me trata muy bien, sigue siendo TVO independiente dentro de toda la marabunta del cómic americano, así que no esperaba yo poder conseguir el Eisner, pero bueno, encantada, claro, nos ayuda muchísimo al Oye, libro. no tengo oportunidad de escucharlo en muchas ocasiones. ¿Cómo es el camino hacia Leisner? O sea, aparte de pues, todo ese trabajo que conlleva, pero comentas que son unos premios complicados. ¿Cómo es, cómo te llega la nominación? ¿Cómo se va uno abriendo camino hasta llegar a levantar la estatuilla? Pues es complicado en general entrar en el mercado americano. O sea, quiero decir, no es que sea complicado, es como un cúmulo de circunstancias que alma parte de todo el trabajo que tengas que tener detrás y tal. Como habías comentado antes, yo trabajaba de arquitecto, pero siempre había hecho cómic, entonces como la arquitectura me estaba agobiando un poco el ejercer, el encuentro con la realidad, después de 6 años y tal, estaba bastante angustiada con el tema. Pues quería probar más cosas y en realidad nunca había pensado que hacer cómic podía ser un trabajo, de verdad. Nunca pensé que me pudiera dedicar a ello para ganarme la vida y entonces, pero eso no iba a hacer que no siguiera haciéndolo, ¿sabes? Entonces me dedicaba a él como entre horas y tal, como algo, como si fuera un hobby y tal. Y no me di cuenta de que podía ser una opción laboral hasta que, bueno, gracias a Internet, pues me hice un poco consciente de que en realidad sí podía funcionar fuera del mercado nacional, de que sí que podía ser interesante para editores extranjeros y tal. Entonces, como mucho, fui a un par de charlas con editores en el Salón de Barcelona en 2007 y 2008, creo. 2007 creo que fue. Hablé con un par de editores allí y me había ido bastante bien. Lo que pasa es que es muy difícil que se den todas las circunstancias. A ellos les gustaba mucho mi trabajo y habían mostrado bastante interés, pero es muy difícil que se den las circunstancias de que aparezca un guionista, de que aparezca la serie en la que puedas debutar, etcétera. Entonces que o sea, fue gracias a un poco sentirme consciente de eso que, que exponiéndome a internet, mi propio trabajo, me salió alguna, o sea, digamos que trabajando por mi cuenta, al final conseguí cierta visibilidad gracias a un autor bastante importante que fue Garren Ellis, que Ajá. ahora mismo, bueno, ha tenido
algunas acusaciones bastante desagradables que no tienen nada que ver conmigo, pero en realidad, más allá de 4 emails, tampoco he tenido mucha confianza con él, pero él sí me compartió mi trabajo en su propia página web en aquel momento en que había mucho flujo de gente, por lo que eso me abrió un poco las puertas y la visibilidad en Estados Unidos. Entonces, gracias a eso y haber tenido un par de entrevistas con antelación, un mes después me salió una oferta. Entonces ahí decidí pensar qué quería hacer, ¿no? Que si quería pasar 10 años más como arquitecto en unas circunstancias en las que no estaba demasiado contenta, o intentar el camino arriesgado, que era tratar de hacer cómic por dinero, pues probando que en el mercado americano una editorial pequeña como era Boom Studios y tal. Y el trabajo en Boom funcionó muy bien. Antes de acabar la serie ya tenía una oferta de Marvel, me fui a Marvel. Antes cuando conseguí acabar trabajando con Kelly Sue, nos llevamos muy bien, nos apetecía hacer algo independiente y entonces ahí salió Bella Muerte, etcétera, etcétera. Eso es más o menos el resumen. Pero en realidad siempre hay alguien que te echa una mano, ¿no? En Boom, por ejemplo, para poder entrar en Marvel, el editor jefe de Boom era Mark Waid. Mark Waid me llamó para su serie en Marvel, etcétera. Digamos que eso, hay mucho trabajo detrás y tienes que demostrar que sabes hacer las cosas y que puedes hacer las cosas, y luego tienes que atreverte a dar el paso, pero en realidad siempre hay alguien que te abre la puerta, ¿no? Ahí puedes tener suerte o no. Entonces, yo no soy de las que dice he conseguido todo esto por suerte, pero soy consciente que evidentemente sin un determinado número de circunstancias es muy complicado entrar, o por lo menos entrar de una forma en la que entré yo ya con una serie de un perfil alto con un guionista famoso, ¿no? En Marvel, que eso me abrió muchas puertas de cara a la crítica y tal. Digamos que mi nombre se empezó a conocer más o menos rápido. Qué bueno. Pero bueno. Y bueno, y ahora hemos llegado al 2020 donde has ganado este premio. Te decía lo de los 20 años, Emma, porque tú, sin dejar, evidentemente, pues el estudio de arquitectura, aproximadamente en el año 2000 entras en un colectivo Sí, en de Polaquia, sí. exacto, y eso es un poco, aunque venías de antes, ¿no? Haciendo cosas, comentabas en fanzines, es un poco también el germen, ¿no? Esa agrupación, ese Sí, pegarismo para que te hace sí, digamos, coger a fuerza. los 16 años yo me cambié de ciudad y fue una época complicada, 15, 16 años, y me volqué mucho en los tebeos, un poco por personalidad también, al tener que cambiar todo tu entorno, tus amigos y tal. Y empecé a dibujar en esa época. Y a los 18, 19, 17, 18, 19, por ahí en esa época empecé a conocer a gente de los cómics, gracias a haber escrito en algún correo. Y encontré un colectivo en mi propia ciudad y entonces empecé un poco a ver como la posibilidad de que se podían hacer fanzines. Estuve en otra asociación con antelación. De hecho, cuando entré a la facultad ya estaba en el Club de Cine y Vídeo y habíamos hecho como ciclos de anime y de terror, y estaba bastante metida en el tema ya de la subcultura bastante pequeña. Y, y nada, luego, bueno, en una época en que los fanzines se hacían con fotocopias en realidad y no había la exposición que hay ahora, ¿no? Ni los webcomics ni esas cosas, esto no surge hasta el 2000 y pico. Y nada, en el 99 o en el 2000 fue cuando conocí a Polaquia, entré un poco en contacto con, a principios de los 2000 con Polaquia y me formé parte del colectivo, un colectivo en el que estaba David Rubín, Alberto Vázquez, José Domingo y gente que más o menos ya ha salido profesionalmente, ¿no? Y estuve con ellos bastantes años, teníamos una revista que se llamaba Varsovia, yo publicaba mis propios tebeos allí y hacíamos viajes juntos, nos íbamos a Salón de Barcelona y todo eso, fue bastante divertido. Y sí que me ayudó bastante pues no sé, a tener esa conciencia, a enseñar mi propio trabajo, ¿no? Era otro tipo de relación, ¿no? Hoy en día, pues tú te haces un webcómic y hablas ya con todo el mundo de cualquier parte, ¿no? En aquel momento, pues teníamos como unos entornos un poco pequeños y teníamos como que llevar las cosas en cajas y con carretilla de aquí para allá, ¿no? Pero bueno, era eso, o sea, igualmente interesante, yo creo. Pero sí me curtió bastante todo eso. De hecho, creo que eso es lo que hace, ¿no? Que hoy en día todavía quiero seguir haciendo mis propios tebeos y tener el control de todo, ¿no? Por eso soy en Image ahora y no me interesa tanto el trabajo de encargo. Por eso. Es más, antes de empezar a leer algunas preguntas y saludos que nos están Ujú. llegando de los espectadores, y de paso pues aprovechamos para decirles a las personas que nos estén escuchando que pueden comentar absolutamente lo que deseen para interactuar con Emma Ríos.
En base a eso que estabas comentando, de que antes, bueno, pues eso de llevar esas carretillas o esas cajas con los dibujos, llevarlas de acá para allá, ese trajín, esa aventura, ¿no? Casi que era una aventura el desplazarse por Había ahí. eventitos pequeños en Galicia, entonces aprovechábamos todo lo que podíamos. Había un evento en Orense muy interesante de la Diputación y luego más adelante se hizo el Salón del Viñetas del Atlántico de Coruña Ujú. y entonces digamos que era un caldo de cultivo interesante para el tema fancinero y para todos los que estábamos empezando, ¿no? Que nos criamos y nos gestamos en esto, ¿no? Básicamente. Yo siempre animo a todo el mundo, ¿no? Que haga fanzines y que enseñe su trabajo a los demás o que los ponga online, que reciba feedback, que descarte el feedback que no le gusta, pero que vamos, que es verdad que cuando eres joven y estás empezando te parece todo que es la hostia, ¿no? Todo lo que haces, pero en realidad por eso necesitas que te digan que algunas cosas no funcionan y para mejorar, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. Y aparte es divertido, ¿no? Una de las cosas más emocionantes para mí cuando hacía fanzines de la serie que yo estaba haciendo, que era hablar con la gente y que de repente se supieran los nombres de mis propios personajes, ¿sabes? Y era como, Dios, conocen a mis personajes, no solo la sensación de que se supieran los nombres, pues era una cosa brutal. Y yo todavía tengo ese recuerdo ahí, ¿no? En plan, joder, les interesa, ¿no? O sea, los conocen, es como si forman parte de su vida, ¿no? Algo que yo he sacado de aquí dentro, ¿no? Eso es bastante guay. Además que la primera vez que te ocurre, Emma, ¿verdad? Te quedas como ojiplático, que no, no te, que En no te general, puedes... todavía me sigue pasando, ¿eh? O sea, incluso ahora con el libro nuevo y tal, que es verdad que tengo algún grupo reducido, ¿no? De gente con la que hablo, cada vez que alguno menciona algún nombre directamente, o incluso mi editora, ¿no? Cada vez que hablo con ella y menciona algún nombre directamente, es como que hace que todo exista, ¿no? Como que salga a la luz, como que ya no están en el cajón de tu mesa, ¿no? Eso es bastante importante. Entonces, por eso siempre, o sea, no sé, a la gente que conozco que empieza a hacer cosas y todo eso, pues siempre los animo como a no cortarse, ¿no? Nadie va a ir a abrir el cajón de la mesa ni tu ordenador para buscar los archivos, ¿no? De lo que estás haciendo, que es mucho mejor que te atrevas a sacarlo y a enseñarlo. Emma, lo que te quería preguntar es que si crees que con el... comentabas esa realidad de ahora, de que ahora todo se mueve por que pues, una persona puede colgar un cómic en Instagram, en una página web, en una página de Facebook, etcétera. Mm. ¿Crees que se ha perdido un poco la magia de Mm. ir por ahí con el portafolio En molestando a los absoluto, editores vamos, directamente? para nada. Creo que directamente se abren muchísimas posibilidades y que además la webcomic tiene muchísimas posibilidades y hacer fotocopias era un puñetero coñazo. Ahora Ahora, además, eso no se ha perdido. Quiero decir, los fanzines se han convertido en una especie de fetiche y siguen teniendo y se han convertido como en algo más intelectual e interesante, fuera ya de la subcultura en la que vivíamos, en la que nosotros sí que lo veíamos intelectual e interesante. Yo tengo mi colección de fanzines como si fuera oro en paño y recuerdo eso la primera vez que vi un fanzine, ¿no? En plan, ¿pero qué es esto, no? Era un amigo que tenía una colección de varios y yo estaba como alucinando, pero esto lo hace la gente ellos solos. ¿Y cuántas copias hay de esto? Pues hay 30, hay 20, hay 10, hay 5, hay una, ¿sabes? O sea, todo eso es como, pues me parece súper relevante, tanto antes como ahora, pero a la hora de probar cosas y proyectar tu carrera y de obtener feedback y de los tebeos en realidad normalmente nosotros los hacemos para nosotros mismos, pero nunca están terminados hasta que no llegan a alguien, ¿no? Es una forma de expresarte, al final es un lenguaje, entonces eh, digamos que el producto no, o sea, lo que es el cómic no está acabado en sí hasta que alguien lo lee y lo entiende o entiende lo que tú quieres decir o lo que querías decir, ¿no? Entonces creo que hoy en día es como súper súper guay, ¿no? Lo de poder poner las cosas online y hacer lo que te dé la gana, poder hacerte un Patreon con pues, los 4 amigos que te den, pues no sé, 1 euro, ¿sabes? Para que después puedas sacar tus copias. Quiero decir, yo para sacar mis copias es que lo pasaba bastante mal, porque tenía que reunir como 300 o 400 euros para sacar una tirada y luego encima tenía que distribuirlos con una distribuidora que se me iba a quedar el 60%, ¿sabes? O el 40%. O sea, era la ruina. Al final era una mierda en general el sistema, ¿no? Entonces, pues no sé, hoy en día es como todo mucho más democrático y puedes hacerlo y llegar a muchísima más gente. Entonces me parece maravilloso. Ojalá yo hubiera podido tener eso. También es verdad que es más difícil quizá por la cantidad de cosas que hay, ¿no? Pero también esto yo creo que ha hecho algo buenísimo, ¿no? Que es que le ha abierto la puerta a gente introvertida, como para poder exponerse de forma anónima, poder colgar su trabajo y hacerlo y convertirse en algo ahí, ¿sabes? Sin tener que andar ahí llamando a la puerta de las editoriales y tal. Y a mí eso me parece súper bien.
Es más, yo creo que el titular de la entrevista es ese, ¿no? Hacer fotocopias era un puto coñazo. Yo creo que nos vamos a quedar con eso. Pues no sé, he soltado mucho rollo como para quedarnos con esa frase, pero vamos. Una broma. Bueno, Emma, nos van llegando ya algunos saludos y algunas preguntas y si quieres las vamos leyendo ya porque son de un tema que vamos a tratar ahora en la entrevista. Besai Melómano Desconocido dice que bienvenida, Emma, al Salón de Tenerife, que es un lujo tenerte por aquí. Qué majo, creo que lo tengo por ahí, por Facebook, creo, me suena. Ah, pues mira. Cataisa Peña, bueno, pues dice que en la entrevista has llegado a decir que trabajaste de arquitecto y que lo dejaste todo por ser dibujante. Ella te pregunta que si recibiste críticas o falta de apoyo al tomar esta decisión. ¿Cómo se lo tomó o qué opinó sobre ello la gente más cercana a ti, como familiares o amigos? Complicado, claro. Tardé como un par de meses en decírselo. Luego les fui con las facturas. En plan, esto ganaba como arquitecto, esto gano con los cómics, ¿no? Más o menos era igual. Pero sí es una decisión complicada porque, claro, culturalmente para la gente los cómics o dibujar o el arte en general es una mierda, ¿no? Nos parece un trabajo con el que puedas ganar dinero. Pero si echas un vistazo atrás, cómo estaban las cosas en 2007, o sea, en 2007, que es cuando yo dejé precisamente la carrera, esquivé completamente la crisis y todos mis compañeros lo pasaron bastante peor que yo durante los años de la crisis. Entonces, nunca puedes saber. Hoy en día yo creo que ya la idea, ¿no?, de la seguridad, de que si sacas buenas notas no puedes perder tu tiempo dedicándote a temas culturales, de que tienes que ser ingeniero o algo así. A ver, yo, ¿qué queréis que os diga? ¿Sabes? Por mi propia experiencia, me está yendo bastante mejor a mí, en mi caso particular, de esta forma. Y como persona también soy bastante más feliz de esta forma que cuando era arquitecto. Entonces, yo creo que está bien atreverse a dar ese paso. O sea, hay dos pasos importantes que di. Uno fue dejar la arquitectura y otro fue decidir dejar Marvel para hacer mi propio trabajo. Los dos fueron muy complejos. A mi familia también les costaron mucho entenderlos los dos. Pero, pero bueno, creo que hay un momento en que tienes que tener claro que qué es lo que te va a hacer feliz a ti y directamente para no pegarte el tremendo golpe si sale mal, pues tratar de buscar la forma de ir como con cierto cuidado, ¿no? Tenía algo de dinero ahorrado como arquitecto, entonces me pasé a los cómics con ese dinero. Luego tenía dinero ahorrado de haber trabajado en Marvel, me intenté el cómic independiente un poco con ese colchón. Digamos que hay como que no es que me haya tirado por la ventana, ¿sabes? Ni que haya sido como un acto superheroico. Sino que ha sido en plan, bueno, pues lo voy a intentar y si no, pues ya buscaré. Es difícil tomar el paso, es difícil dar ese paso, pero tampoco es una cosa tan difícil de hacer, ¿sabes? Entonces eso, lo único sí, es verdad, la opinión pública o la opinión de la familia, ¿no? Parece como que vas escapando de todo lo que tiene prestigio, cuando en realidad para ti, en realidad es como mucho más complicado, ¿no? Y entiendes que el prestigio está, pues en mi caso, el prestigio está en poder escribir y dibujar tus propias obras y no en dibujar Spiderman ahora mismo, ¿no? Entonces eso es como... Es difícil, ¿no? La gente que entiende como Marvel y DC como si fuera el Barça o el Madrid, ¿sabes? De fútbol, pues es un poco complicado que lo vean, pero vosotros tenéis que saber, nosotros tenemos que saber en realidad qué es lo que queremos hacer y cuáles son los objetivos en nuestra vida, ¿no? Trabajar en Marvel y DC también pueden ser objetivos para alguien que es fanático de los superhéroes y cree que puede cambiar el género o que puede aportar cosas al género. Eso también es maravilloso, ¿no? Pero eso, cada uno tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer y con cierto cuidado intentarlo, ¿no? Un poco eso. Es más, ¿y dónde encuentras cuando tienes que tomar esta decisión? Que por lo que nos han llegado a mí los comentarios parece que Sí. hay gente que no llega a comprenderla. ¿En qué te apoyas? Pues quizá en esta dimensión de la que hablas de tener esa potestad o esa posibilidad de hacer lo que realmente te gusta. O sea, ya incluso cuando has Sí, dejado a más. ver, mi idea era, bueno, voy a probar un año y a ver qué tal. Esa era mi idea, en plan, a ver cómo me va, porque en la arquitectura nos iba bastante bien, pero emocionalmente yo no estaba nada bien y entonces dije, pues por lo menos estaría dibujando, ¿sabes? Aunque no sean mis propias obras, porque yo seguía haciendo mis propias cosas, pero por lo menos estaría dibujando y mejoraría y tal. Y entonces también coincidió ese año que también me dieron una beca para ir a Japón
a un programa especial, que es donde conocí a Hui, que después fue mi compañera en Mirror. Allí, digamos que fue un programa una asociación de Singapur que se llamaba Lengua Cómica, en el que, aprovechando la apertura del Salón del Manga de Kioto, esto fue en el 2009, 2008, finales del 2008, noviembre o así, hicieron como un programa de cómic en la que nos reunieron a 8 dibujantes europeos y 8 dibujantes asiáticos y nos pusieron a trabajar en tándem. Y digamos que fue, pues no sé, la mejor época de mi vida, ¿no? En plan, ir allí, una experiencia maravillosa, ¿no? Y entonces estar dentro de ese entorno y con ese caldo de cultivo, pues empiezas a creer realmente que puedes llegar a ser profesional o que puedes ser dibujante o que ese quieres que sea tu mundo. Entonces, digamos que coincidió que cuando yo ya me planteaba lo de dejar la carrera, había aceptado el trabajo de Boom, ya estaba trabajando en Hex en aquel momento, que era una serie que en realidad no me parecía demasiado interesante, pero sí me parecía interesante lo que era el trabajar y el ver cómo tiraba, ¿no? El tema profesional. Pues que me hubiera salido esto al mismo tiempo y eso también un poco como que me ayudó también a explicárselo a mis padres, ¿no? En plan, mira, mi trabajo funciona o me llaman para estas cosas que parecen como bastante difíciles, entonces pues me voy a atrever a intentarlo, ¿no? Y fue un poco así, y digamos que fui cogiendo seguridad poco a poco y tal. En realidad eso, no soy una persona muy extrovertida, pero de cara a los cómics el trabajo es como me cuesta no tomarme las cosas como muy en serio y puedo sacar fuerza de flaqueza, ¿no? Entonces digamos como que era algo que quería intentar bastante fuerte, que creía que podía hacer bien y que en realidad me hacía sentir bien y por eso tomé la decisión de hacerlo. Bueno, nos siguen llegando saludos por aquí. Emma dice, bueno, Alejandro, que mola muchísimo estos directos, que este le parece en concreto muy interesante. Nos dice también Fede Santana, hola, buena, a seca. Anatael dice, genial. Y después tenemos una pregunta relacionada también con la arquitectura. Emma, no sé si te apetece responderla. Sí, ¿por qué no? Dice, hola, viendo que has trabajado en arquitectura, nos dice Chloe Beni, que por cierto es una de las artistas a la que le hemos publicado este año en los archivos de la Fundación. Dice, ¿cuánto dirías que tu conocimiento y técnicas adquiridas en esta profesión, en la arquitectura, te han ayudado como dibujante? Todo ayuda. Lo que tiene la arquitectura es que es bastante multidisciplinar, entonces te da como cierta visión acerca del arte, acerca de la física, acerca de la estética, de la antropología, te obliga a pensar en la gente, acerca de la psicología, ¿no? Digamos que te obliga a pensar como en determinados campos sin que al final, por supuesto, se reflejan en las historias que hago, ¿no? En algún cierto modo. Yo creo que todo da como cierta profundidad. Por mi experiencia, a mí me encanta la arquitectura y me ha encantado estudiarla y sigo leyendo libros y artículos sobre eso y me suele flipar. Lo que no me ha gustado directamente era ejercer, ¿no? No me gustaban las dinámicas de tener que pues hablar con los clientes o de tener que hacer política con determinadas cosas. Y en plan, hay gente que se le da mejor eso y otra gente que no. Yo no era capaz de verme trabajando así y ese fue el motivo de dejarlo. También es verdad que eh, el trabajo en equipo es complicado. Por ejemplo, el trabajo en equipo que yo hago en cómics conlleva solo trabajar como con 2, 3 personas como mucho. En la arquitectura trabajas con un montón de personas y además pasa muchísimo tiempo desde la idea al final de la obra y hay muchísimos factores en el medio. Entonces, digamos que al final te aleja un poco del proceso creativo, al final sufre bastante. Entonces, para poder mantenerlo impoluto hay que luchar muchísimo y te tienes que pelear con mucha gente, ¿no? Entonces, digamos que eso era en lo que yo fallaba, ¿no? Que no tenía esa fuerza como para... Yo necesito trabajar un poquito más de forma independiente para sacar adelante mis cosas y tal. Entonces, en el cómic sí que me siento mucho más cómoda con cierto control sobre todo, ¿no? Y en cualquier caso no tengo queja. O sea, los 3 años que trabajé mi estudio propio con uno que habíamos creado con 2 amigos que siguen trabajando, Cristina Ansede y Alberto Quintán, que siguen trabajando y haciendo cosas maravillosas y me emociono cada vez que le veo las cosas y tal, y yo con ellos estuve muy bien. Lo que pasa que, bueno, directamente quería probar la otra cosa y dibujar siempre había sido lo primero, ahí no podíamos hacer nada. Emma, nos comentabas antes que has tenido la suerte Uh-huh.
de que no la tiene todo el mundo, de poder decirle que no a una casa como Marvel y dedicarte a hacer tus propias historias. Y es una cosa que tiene que ser muy gratificante. Dado el caso, ¿te plantearías volver a la Casa de las Ideas o trabajar en DC? Por dinero. Por dinero, únicamente de forma alimenticia, ¿no? Claro, a ver, una vez apruebas la... Yo ya, como os he dicho, yo he trabajado en fanzines, entonces mi objetivo desde siempre ha sido poder hacer mis propios tebeos. A mí también me gusta escribir y dibujar y es demasiada energía como para invertir en algo que a lo mejor te da dinero ahora, pero no te va a dar dinero cuando no puedas dibujar, porque en el final estamos hablando de franquicias, estamos hablando de cosas que no tienes derechos de autor, entonces está bien, pero vamos, puedes ahorrar mucho dinero ahora, pero el dinero se devalúa, ¿sabes? Al final. Entonces, digamos que también es un poco como pensando en el futuro, ¿no? Tal y como funcionan estas cosas. Y eso ha sido divertido y a mí me encanta. Y de hecho, acabo de escribir una historia para Batman ahora en DC, pequeña, una historia corta para un Batman Black and White y he hecho algo en la Cosa del Pantano también. Pero sobre todo, tengo clarísimo que mi línea de trabajo va a ser hacer mis propios cómics mientras pueda permitírmelo. Afortunadamente no tengo hijos ni planes de tener hijos y no tengo como una necesidad imperiosa de tener mucho dinero ahora mismo. Puedo vivir como haciendo mis propios cómics por ahora y me va bastante bien, afortunadamente, trabajando allí en Image y sobre todo pues por Bella Muerte, que es una serie que funciona muy bien y en fin, pero bueno, no digo que no sea divertido y que no me gusten leer los cómics de Marvel o de DC, pero eso, prefiero poder trabajar en mis propias cosas y sí, si hago alguna vuelta, pues será como algo muy puntual, pues como eso que os digo de Batman que he hecho ahora o cosillas así. En Marvel me llevo todavía bastante bien con la gente. Y cuando me fui de Marvel, en realidad, la idea era irme pues también por probar, por hacer algo de Pretty Deadly. Me fui en un momento en el que lo había comprado Disney, las miniseries en las que yo estaba, porque en el fondo sigo siendo una autora que no tiene un perfil de dibujante de Marvel mainstream. Ajá. Entonces, digamos que tenía como mi nicho, ¿no? En los superhéroes urbanos, en Spider-Man, en cosas así, pero no me iban a poner a dibujar la serie regular del Capitán América, ¿no? Porque necesitan como algo más comercial que lo que hago yo. Entonces eso, en ese momento en el que yo decidí irme, me habían dado la novela gráfica del Doctor Extraño, que me había tenido un año fuera de las tiendas para algo en lo que no tenía los derechos de autor, ¿sabes? Entonces al final fue como, pues hombre, si no tenéis ahora mismo nada en lo que me podáis estar, en lo que pueda estar trabajando, vamos a dejar pasar un poco esto, voy a probar, hago algo con Kelly Sue fuera, me gano un poquito más de prestigio como autora propia y luego volveré. Lo que pasa que, bueno, Marvel en el momento fue como cuando lo vieron alucinó y yo pensé que se habían enfadado, pero bueno, de eso nada. Al final, con el tiempo me siguen ofreciendo trabajo y todo bien, ¿sabes? Pero bueno, eso también fue también una decisión complicada en realidad, ¿no? En plan, pues quiero hacer esto muy fuerte, que es con Kelly Sue, mi idea era hacerlo un año, pero luego fue como, esperemos que esto lo hagas en segundo plano porque tienes una carrera con nosotros y yo en plan, pues en segundo plano no lo voy a poder hacer, lo acabamos de anunciar en San Diego, ya había hablado con mis editores y tal, pero bueno, a alguna persona que otra le pareció un poco mal y no sé muy bien por qué, pero tampoco tenía contrato de exclusividad ni me habían ofrecido nada, ¿no? Pero funcionan así las corporaciones, o sea, es otro tema. Lo que pasa que, bueno, luego al final, como todo funciona muy bien, todo eso pasó sin pena ni gloria. Quiero decir, me siguen ofreciendo trabajo. Lo que pasa que en el momento me asusté bastante. Dije yo, adiós, ¿sabes? En plan, pues nada, ya la lista negra por irme, por traición o lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final, por supuesto, no fue nada. Y evidentemente no era nadie de mi entorno ni una editorial. O sea, que me hubieran seguido ofreciendo más trabajo, ¿no? Pero bueno, digamos que en esas editoriales tan grandes solo importa una cosa, que es el dinero. Entonces tú tienes que ajustarte a esa cadena de montaje y tratar de hacer lo mejor posible con la gente con la gente que te rodea, ¿no? En tu propia oficina y tratar de hacer, pues eso, pues los superhéroes que tú quieres hacer y aportar cosas al medio, pero no deja de ser lo que es. Es como trabajar en una gran compañía, ¿no? En las que los números son lo más importante. Entonces eso, yo si puedo dedicarme a hacer mis propios tebeos y vivir de eso, pues tendré una vida mucho más tranquila, mucho más feliz y mucho más satisfactoria como creadora, ¿no? Que es a lo que aspiro.
Y hablando de esta etapa de Marvel, Cataisa Peña nos pregunta que si te gustó más trabajar en Runaways o en Doctor Extraño. En Doctor Extraño me gusta más. También en Runaways solo hice 8 páginas. Pero Doctor Extraño me gusta mucho, pero también me gusta mucho el trabajo de Ditko y bueno, digamos que es un personaje que me encanta. Y además te pregunta que por qué. ¿Por qué te gusta? Bueno, en este caso, porque te gustó más estar en Me Doctor gusta más el Doctor Extraño porque es un cretino, entonces es más divertido. O sea, es muy puñetero el personaje, tiene un perfil como más interesante, aparte de todo el tema de la magia y lo cósmico, que es súper divertido de dibujar, entonces me parece más interesante. Los Runaways me parecen súper majos y me encanta, me lo pasé muy bien y me gusta mucho la serie con Alfona y tal, y los niños, pero digamos que yo me siento más cómoda pudiendo, pues no sé, dibujar paranoias cósmicas o tratando de buscar soluciones, ¿no? para resolver pues eso, la magia marvelita, ¿no? Que es como muy loca y me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho el cómic clásico de Marvel y de DC y entonces, pues no sé, poder estar mirando las cosas de Ditko y tal, pues ver a ver cómo podía adaptar esas cosas para lo mío, pues me emocionaba bastante, me gustaba mucho. Qué bueno. Además es verdad que tu estilo se encaja mucho con lo que tú acabas de comentar, con la magia marvelita. Creo que lo has dicho. Pero yo, la tinta es así. Además que lo has definido así. Te quería preguntar qué es lo que utilizas de inspiración, por ejemplo, para tus páginas del Doctor Extraño, porque hay algunas que son realmente impresionantes. Sí, es lo que te digo, o sea, tampoco, no sé, sobre todo releí las partes más clásicas, ¿no? Y sobre todo me releí todo lo de Ditko, ¿no? Que es un tío que me fascina. Y poco más, tampoco, luego, pues eso, las historias eran muy modernas, quiero decir, la primera historia que hicimos era prácticamente Doctor Who, entonces ahí pude hacer un poco lo que me dio la gana, de hecho tenía como un tono muy manga en el momento y era como muy ligero y muy divertido y como con ciertos sentimientos. Y luego ya la novela gráfica pues estaba un poco más controlada porque tenía que ser una historia de origen, pero bueno, luego intentamos como... Fue la primera vez que trabajé con Jordi, con la que trabajo en Bella Muerte, con Jordi Beler, la colorista. Y nada, creo que experimentamos ahí bastante con el color y tal, y empezamos, era como un previo, ¿no? De lo que íbamos a conseguir hacer más adelante. Y nada, pero sobre todo eso, mirar cosas clásicas, sobre todo. Nos siguen llegando algunas preguntas por aquí, Emma. Drew High, en su caso, nos dice que bienvenida. Es un placer tenerla. Bueno, te he tratado usted. No sé si prefieres que te tratemos de usted, Emma, o de No, tú. hombre, por Dios, me queréis matar. Es un placer tenerte con nosotros. El sector de los cómics es mayoritariamente masculino. Como autora, ¿crees que las mujeres en esta industria están perjudicadas por distintas facetas, ya sea en base a los prejuicios o al machismo? ¿A qué se dedica esa persona? Porque puede preguntarse lo mismo, ¿no? En plan, en tu trabajo, ¿tú crees que las mujeres están perjudicadas por el machismo? Yo creo que es algo que sucede en todas partes y que sigue habiendo un montón de machismo y que por supuesto que hay que lidiar con ciertas cosas y yo por supuesto he tenido que lidiar con un montón de mierda durante mi carrera, en mi vida y tal, pero bueno, afortunadamente las cosas cada vez están mejor y cada vez hay más autoras y me gusta mucho hablar precisamente con gente joven, ¿no? Cuando yo me quejo en plan, que esto es una mierda, me decían que no había tal. Y ellos dicen, pues a mí no me ha pasado nada de eso, ¿no? Entonces quiero pensar que algo está cambiando y que la cosa está mucho mejor. Afortunadamente, también un poco por lo que decíais antes, ¿no? Que con la exposición online y como la capacidad de la gente de que puede publicar de cualquier forma y tal, digamos que han salido un montón de lectoras y de autoras, ¿no? Ahora mismo que van a su bola sin que nadie les pregunte si han leído a Watchmen, ¿sabes? Pueden leer sus cosas. Yo estoy siempre bastante cansada, ¿no? En general, porque yo no me enteré de que no había de que no había series con personajes femeninos y que no había autoras hasta que entré a trabajar en Marvel, porque yo me crié leyendo a Rumiko Takahashi, me crié viendo Ghost in the Shell, siempre he tenido como personajes femeninos súper fuertes, como dentro de lo que me gustaba, a Alita, pues no sé, un montón de cosas. Y nunca me había dado cuenta, ¿no? Quizás porque simplemente me iba acercando como a las cosas que me atraían más, con personaje femenino necesariamente o no.
pero no sé, Tormenta de Claremont, los personajes, todo eso, ¿no? Es verdad que no había muchas autoras, pero sí estaba Louise Simonson, estaba Anne Nocenti, digamos, yo conocía nombres de autoras, no, no tal. Pero bueno, ya sabes que siempre que nos dicen que no hay, no hay, no hay, al final la gente se lo acaba creyendo, ¿no? Y yo creo que las mujeres nos llevamos muchísimos años gastando la pasta en merchandising y en cómics y en tebeos como para que no nos hubieran negado todo esto, ¿no? Siempre me ha parecido muy injusto. Aparte es un tema muy de nicho, ¿no? Porque está como muy vinculado al cómic occidental. Tú echas un vistazo fuera de Japón y cualquier señora de 60 años se ha leído un montón de tebeos en su vida, ¿sabes? Digamos que es algo como mucho más cultural y el mercado del manga, por ejemplo, ¿no? En plan, yo recuerdo la primera vez que fui a Japón, tenía yo 25 años o así, y recuerdo ir a tomar un café y con una señora mayor hablando de 20th Century Boys, ¿sabes? La señora de la cafetería. Vaya, porque me había visto con una tapa, ¿sabes? O sea, quiero decir, es un tema como mucho más casual y mucho más... Pero vamos, es que no sé, estamos en un país en el que ni siquiera la gente lee literatura, tampoco puedes decirle mucho más, ¿no? Entonces, no sé, me parece como... Me parece que es verdad que somos pocas, que es verdad que cuando yo estaba en Marvel éramos dos dibujantes, o sea, Sara Piqueri y yo. Es verdad que ahora tampoco hay muchas más, está ahí Natacha haciendo un montón de cosas. Y es verdad que hay que cambiar esa imagen de que los únicos que pueden ser dibujantes importantes o escritores son los señores blancos, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que lo que hay que hacer es poco a poco eh, pues ir avanzando y precisamente pues la gente llegando a posiciones de poder, ¿no? Y que es donde tiene que entrar la perspectiva, ¿no? Porque de nada vale que te pongan a la Capitana Marvel si no la escribe una mujer, ¿sabes? Para poder dar su propia perspectiva, ¿no? De nada vale que haya personas LGTB si no les dejas escribir detrás de ellas, ¿no? Entonces, pues no sé. Creo que eso es algo que tiene que ir cambiando paulatinamente. Muy bien. ¿Alguna vez te has encontrado con alguna traba real dentro del mundillo? ¿Hay alguien que haya dicho, pues desecho el trabajo de Emma por ser mujer? ¿Cómo que, qué quiere decir traba real? No, traba real me refiero a alguna cosa que te haya En pasado plan, no realmente. quiero que esta chica, por ser chica, trabaje en esto. Sí, me refiero que Si ha más... ocurrido eso, no lo he visto. Pero vamos, de ir a salones y preguntar y que te pregunten tú de quién eres novia o que te digan cosas como dibujas genial porque dibujas como un tío, ¿no? O cosas así, pues oye, bastantes, ¿no? O de que te tienen los tejos cada 2 por 3 que vas a algún sitio porque hay pocas tías o cosas así, ¿no? En plan, es un Pero como, coñazo, ¿no? Pero digamos a nivel editorial, pues sí, tonterías de algún editor, alguna ha habido, pero nada, nada grave. Y nada de que me hayan dicho, como tienes 2 tetas, no puedes trabajar. vale, vale. Pero de todas formas, bueno, puede Pero es ser que verdad, sí durante... que es cierto que era difícil conseguir que nos pusieran una serie a 2 chicas a la vez. Cuando hicimos Osborn, eh, bueno, mira, por ejemplo, yo recuerdo haber estado haciendo pruebas de Thor y me dieron Runaways, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso quiere decir bastante, ¿no? Eh, y Es el eso, alfa. cuando nos dieron Osborn a Kelly Sue y a mí, eh, yo aluciné porque era muy difícil que nos pusieran a 2 mujeres trabajando juntas. Y me pareció como, en ese momento me pareció como algo súper valiente, en plan, ¡buah, qué guay! Y además nos dan una serie que es como muy negra, con violencia y tal, ¿no? Era como un poco la primera serie así que no era como con temática juvenil, ¿no? Porque en realidad yo que sabía hacer acción y me gustaba dibujar violencia y mis tebeos eran un poco de ese palo, enseguida me querían dar como algo más cercano al público juvenil y todo eso, ¿no? Supongo que un poco por prejuicios o por el estilo o no lo sé. Pero bueno, ahí ya cuando entré en la oficina de Spiderman ya fue todo como la seda. Quiero decir, yo al final trabajas con 2 personas que te conocen y conocen tu trabajo y hablas con ellos y ya está, ¿no? Pero vamos, hasta digamos que sí que es verdad, ¿no? Que al principio pues que puede haber muy ciertos prejuicios y tal. Yo creo que ahora ya no tanto, un poco en función de lo que tú enseñes o que lleves en el currículum, ¿no? O que lleves en tu trabajo. Pero vamos, no, digamos que nadie me ha dicho a la cara eso, por ser tía no te voy a dar esto, ¿sabes? No, eso no me lo han dicho. Bueno, de todas formas, sí es verdad que
que puede ser que se perciba que con el paso de los años se haya mejorado un poco la situación, porque... No, a ver, ha mejorado muchísimo. En plan, echas un vistazo atrás, solo hace 5 años atrás, y alucinas. Es decir, yo viví lo difícil que fue lanzar el TVO de Capitana Marvel. Y sé que Kelly Sue lo pasó fatal ahí. Viví cómo intentaron cambiar el traje, como Jamie McKelvey hizo diseños que no se sabían si iban a poder cobrar o no. Y cómo Kelly Sue, de hecho, se curró toda la promoción en Tumblr y empezaron a salir autoras y de repente las mujeres pasamos de no existir en el mercado a ser target y de repente empezaron a salir un montón de series juveniles y esto te estoy hablando de hace 6 años solo, ¿sabes? O sea, es que es de locos y de hace nada tuvimos la película encima. Es que vamos, es que lo peor de todo es eso, ves la película, sabes que nadie involucrado va a ganar un duro con eso, pero te emocionas igual, ¿no? Porque es como que has visto ha sido un paso más y aún así en la película, por ejemplo, el origen del personaje, que era precisamente la película Cobra, una parte del arco que hice yo, lo cambiaron por completo para que se lo deba a un tío, ¿sabes? Entonces es como, ok, es que en realidad es así, ¿no? Al final siempre das un paso adelante, uno para atrás, uno delante, uno atrás, pero bueno, poco a poco se van avanzando centímetro a centímetro. Es más, ¿te molestó ese cambio? Es una de las cosas que tenía que apuntar para ¿Lo de preguntar. Capitana Marvel? Sí. Me da igual, sí, como no se trata de un TVO mío, en realidad, o sea, o sea, me da igual porque entiendo cómo funciona, quiero decir, también en Capitán América sale una presión que hicimos en Osborn, ¿sabes? Y yo no estoy en los créditos en ningún sitio, o sea, quiero decir, es normal, o sea, tú cuando trabajas entras en Marvel te dan un papel que te dicen, esta es la casa de las ideas, cualquier idea que tengas no va a valer nada, ¿sabes? O probablemente alguien la haya tenido antes, te dicen, literal. Creo que era así, algo así. Era, esta es la casa de las ideas, cualquier idea que hayas tenido, probablemente alguien la haya tenido antes. Entonces, tú cuando trabajas ahí, sabes perfectamente a lo que vas. O sea, vas a trabajar por una page rate que está bien y te dan el papel y vas a estar cómodo en casa haciendo cosas divertidas y ya está. Y no puedes pensar nada más. Luego ya, si quieres andar con tus cosillas y tal, de exigir pues tus derechos sabes que llevas los de perder, porque, vamos, los acuerdos en eso no son así. Ellos son franquicias, o sea, estás trabajando con héroes y con franquicias que son gente que ha trabajado muchos años con ellos. Entonces, eso tiene cierta parte de emocionalidad, ¿no? De poder contribuir al legado de esos héroes que son universales. Y por otra parte, tú desapareces, ¿no? No tienes derechos ahí, no puedes reclamar absolutamente nada. En cambio, eso, si me haces una peli de Pretty Deadly, pues probablemente yo quiera tener algo que decir con eso, ¿no? En plan de, si me cambias algo, pues a lo mejor ya en el contrato aparece algo, ¿no? Para que Kerisu y yo podamos opinar, lo más normal. Bueno, estamos acercándonos ya al final de la charla. Te comentaba, Emma, que que esto pasaba volando, parece que no, pero en un suspiro esta hora pasa enseguida. Y vamos a ir con las últimas preguntas que nos están llegando. Diego Llorente desde Gran Canaria te manda literalmente saludo cordial, maestra. No, maestra, madre mía. Maestra, además escribe maestra. Qué guay. ¿Cuál es tu metodología para trabajar a diario? ¿Te pones un límite de horas diarias o vas por libre? Intento hacer un poco de horario de oficina, la verdad. Sobre todo, bueno, ahora que estoy con el libro nuevo y estoy escribiendo, me gusta trabajar, para ir a pensar, me gusta ir a una cafetería, ahora no se puede con las circunstancias, ahora por lo menos aquí en Galicia, ahora mismo están cerrados los bares. Pero normalmente suelo ir a trabajar por las mañanas para pensar o escribir. Normalmente estoy allí de 10 a 1:30 o 2 o así. Y si no, si me quedo en casa, también me pongo de 10 a 2 y luego de 4:30 hasta las 9:30 o así, más o menos es mi horario de trabajo. Lo que pasa que luego también hago mis cosas, ¿no? Voy a entrenar, hago karate, esgrima y tal, y entonces pues digamos que hago cosas como para que me cortan ese horario, pero en realidad la base es esa, ¿no? De trabajar como un poco con horario de oficina. No soy de quedarse por la noche, ni de pegarse grandes atracones, porque eso funciona solo días determinados. En plan, pues si tienes un deadline y tienes que trabajar el doble de horas, sabes que después de 3 días vas a estar muerto, ¿no? Y no sé, a lo mejor cuando tenía 20 años tenía más moral para hacer esas cosas en arquitectura, pero vamos, con los TVOs me gusta hacer las cosas con calma y pasarla bien y disfrutarlo y tal, y tener cierto control. Una de las razones por las que me fui de Marvel también es porque el flujo de trabajo era una burrada y porque aparte yo más o menos cumplía los plazos, entonces al final iba como metiendo más y se iban reduciendo
las semanas, ¿no? Para trabajar, y al final no me estaba gustando mucho cómo estaba viendo mi propio trabajo, ¿no? Y tenía como que parar y revisar qué estaba haciendo para refinarlo. Y creo que se nota bastante el cambio, ¿no? Del Doctor Extraño de la última al primer tomo de Bella Muerte, ¿no? Creo que hay un salto cualitativo bastante bestia y no ha pasado demasiado tiempo ahí. Y sin embargo, eso. Pero eso, me parece importante, ¿no? Lo de tener cierto horario de oficina y sobre todo tener tiempo también un poco para descargar, para hacer deporte y tal, porque hacer cómics está guay, pero es un tema muy solitario, que requiere mucha presión, tienes cierta exposición, hacer podcast, entrevistas que luego te dan vueltas a la cabeza, o tener que viajar, tener que hablar con editores, estás todo el rato hablando en un segundo idioma, estás escribiendo en un segundo idioma, digamos que todo eso ejerce cierta presión, entonces más o menos está bien buscar formas como para tomas de tierra, ¿no? A mí en este caso el deporte me ayuda un mogollón. Nos dicen por aquí más preguntas sobre el proceso creativo. Alma González Dávila. Emma dice que si ha sido el confinamiento un tiempo de inspiración. ¿Qué sueles hacer cuando te encuentras con el papel en blanco, sin saber cómo seguir hacia adelante en el dibujo? El confinamiento, sorprendentemente, toda esta movida de que dicen que fulanito se ha escrito un libro entero, o las memorias, lo que sea, ¿no? Sorprendentemente para mí, para la mayor parte de la gente que conozco que se dedica a esto, ha sido una mierda, porque lo que ha hecho es crear ansiedad y ha sido súper difícil centrarse. A mí me parece como que todavía me resulta un poco difícil centrarme, pero bueno, he encontrado como un poco la forma de hacerlo y ya voy buscando la vida, ¿no? Pero digamos que es como, son demasiados, que es demasiada tensión, ¿no? Desde fuera, y el rollo de no poder salir, precisamente lo que os decía de la toma de tierra y tal. eh, Al final, digamos que se interpone, ¿no? Bueno, te tienes que concentrar, sobre todo para escribir y tal. Si haces trabajo mecánico no hay tanto problema, pero por lo menos para mí dibujar no es tanto problema. No es que sea mecánico dibujar, pero digamos que es un lenguaje como que tengo más somatizado que la escritura y me cuesta menos, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, con el primer libro, el confinamiento este de los 3 meses sí que fue bastante durillo. Eh, Sobre todo eso para estar pensando solo en eso, estar concentrado, ¿no? Supongo que si algunos de vosotros habéis estado estudiando, pues lo habríais estado notando también, ¿no? Que se te va enseguida. O cuando ves una peli, ¿no? En plan, yo por lo menos me tuve que volcar más en videojuegos y en la lectura porque al menos tenía que hacer algo con las manos y me obligaba como a estar más centrada, ¿sabes? No, si tenía puesto algo en la tele, directamente sacaba el móvil, me ponía a mirar cosas, ¿sabes? Como que me faltaba capacidad de atención, pero bueno, ahora estoy mejor. Y mi proceso con la página, básicamente, lo que suelo hacer, primero suelo escribir, bueno, escribo y dibujo al mismo tiempo, es que depende. Si me preguntáis, por ejemplo, por Doctor Extraño, recibo el guión, sobre el guión lo leo ya tomando notas la primera vez porque me parece interesante como los primeros reflejos. Lo que suelo hacer es trabajar con storyboards muy pequeñitos de las páginas, trabajo como con toda la narrativa primero, como en este tamaño, y después ya me voy a la página directamente. Y lo que suelo hacer es como un lápiz muy suelto para luego ya hacer la tinta. Mi proceso de entintado lo que suelo hacer es escanear los lápices y los imprimo en azul, porque luego es mucho más fácil de retirar la línea azul en Photoshop y regular los negros de las tintas. Eso es un poco el proceso. En los tebeos más raritos que estoy haciendo, mirror y tal, trabajo con acuarela, entonces el proceso es bastante más complicado, tengo que hacer un lápiz mucho más limpio y hago lo mismo, lo imprimo, pero varío un poco en función de la paleta, lo de las líneas, porque van a quedar ahí, se van a mezclar con las acuarelas. Y nada, me gusta lo de las acuarelas porque es como más suelto, entonces digamos que me da más pie como a admitir errores y tal. Para escribir, cuando lo que suelo hacer es pensar un poco en un tema del que quiero hablar y enseguida empezar a pensar en distintas variaciones de ese tema por perspectivas, en fin, en función de eso surgen los personajes y para darle peso a los personajes pienso en el entorno, ¿no? El tipo de mundo en el que están, el tipo de entorno en el que están, hago planos y mapas de arquitectura y cosas así y pienso como en la influencia que puede tener ese entorno sobre los personajes porque de esa forma me resulta como muy útil para darle profundidad sin tener que recurrir a arquetipos ni a polarizar, en plan, este es malo porque sí, o este es bueno porque sí.
un poco así. Trabajo de esa forma. No me gusta mucho hacer aportes personales, pero hay una cosa que a raíz de lo que has contado, creo que quería compartirlo contigo, y es verdad que durante el confinamiento los videojuegos fueron un refugio importante. Yo llevaba años sin tocar un videojuego, y recuerdo que hacia el final del encierro, del confinamiento, yo vivo solo, tuve que descargarme uno en la PlayStation, porque es que ya estaba, de verdad que notaba que la presión era... A mí siempre me ha gustado mucho los videojuegos, soy jugadora desde muy pequeña y tal, y me inspiran un montón. De hecho, tengo bastante inspiración de juegos en mi propio trabajo, por la narrativa y tal. Si te fijas en Mirror, tienen como Es cierto. una cierta intención diegética de hacer participar al lector en ello, que también tiene que ver con los juegos de rol. Y luego la inspiración, la fantasía, esa es muy de juego de los 90 japonés, ¿no? De los Final Fantasy Tactics y estas cosas. Y nada, a mí ya te digo, me inspiran. Y sí es verdad, en el confinamiento me ayudaron un montón, la verdad. ¿Cuál te Y salvó la eso, vida? solo podía leer o jugar, básicamente. A mí me rescató el Final Fantasy IX, no sé si lo recuerdas, Mm. porque fue como un juego además inmersivo, así ¿Lo volviste a jugar en el confinamiento o qué? Sí, 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 Ah, sí, sí, qué sí, guay. sí. No llega a terminarlo, pero sí avancé bastante. Sí, no es mi favorito de la saga. Mi favorito es el Final Fantasy Tactics y el 7, pero bueno. Ahora me jugué el 7 Remake hace poquito y me pareció una joya, la verdad. No me esperaba tan guay. Me gustó Sí, mucho. está bien. Yo es que no quería tocarlo porque Está muy bien, me está da muy bien. pánico. Me jugué el 7 antiguo y el remake y me ha gustado mucho. Y luego mis juegos favoritos, que estos sí me inspiran mucho para hacer lo que hago, es toda la parte de From Software, los Dark Souls y Bloodborne y todas estas cosas, que ya entré en el Demon's Souls viejo ahora. Ya se ha convertido en un juego mainstream que en la Play 5 de lanzamiento, pero eso, fue mi primer Souls en la Play 3 y sí me ha gustado muchísimo el trabajo de Miyazaki porque es muy inmersivo, trabaja muchísimo con la atmósfera y eso lo intento llevar también a Pretty Deadly, etcétera, ¿no? y a Mirror y también a Anzuelo y tal, pero eso, ahí estoy. Oye, al final, bueno, uno bebe de todo lo que tiene alrededor, ¿no? Hay muchas personas que dicen que para realizar sus cómics, pues beben del cine, y otros, pues evidentemente, encuentran su No, inspiración. claro, a ver, yo qué sé, tienes que dejar pasar todo, ¿no? El cine, por ejemplo, eso, Pretty Deadly tiene muchísimas influencias del cine. El primer arco es un western, el segundo es bélico, el tercero es cine negro. Mirror es esa fantasía de videojuegos y tal. ID es como cyberpunk total, que parece del juego de rol. Y no sé, digamos que vamos, es muy difícil como creador, es muy difícil que no te afecten a las cosas que te gustan. En este caso yo soy más fan que artista, yo misma. Quiero decir, me encanta, hago lo que hago porque me encanta leer cómics, me encanta ver pelis, me encanta el anime, me encantan los videojuegos y las novelas de ciencia ficción y la literatura en general, etcétera. Entonces eso siempre va saliendo, ¿no? Nos pregunta Mafe Suárez, bueno, dice gracias por compartir más este ratito con nosotros, y apunta una curiosidad. Desde tu punto de vista más personal, ¿coincide la obra premiada con el cariño que le tienes? ¿O consideras otro de tus trabajos más merecedor de este reconocimiento? Me imagino. Bueno, a ver, yo os quiero a todos los libros por igual. Lo que pasa es que algunos me han costado más que otros. Quizá el libro que más afecto le tengo sea Mirror. Un poco también por mi relación con Hui, porque viene de ella cuando nos conocimos en Japón. Y también porque el proceso de ese libro fue muy duro, porque nos deprimimos durante el camino. El segundo arco fue muy duro porque cambió el mercado, nos metimos mucha presión porque estábamos haciendo como serie mensual, no había forma de cumplir los tiempos y tuvimos que sobreponernos y tal, y al final creo que quedó súper bien. Y digamos que aparte es como, en cuanto al tema narrativo, es como el que tiene mayor dificultad de todos, por lo tanto no puedo negar que ese no sea mi libro favorito. Aparte, las portadas de Huey son maravillosas y podrían haber ganado perfectamente ellas. Pero bueno, estoy muy contenta por Bella Muerte, vamos, y me gusta mucho que hayan ganado las portadas porque aparte era algo que no iba a estar en el cómic y formaban parte de la narrativa, ¿no? Era como era en lo que estaba trabajando Clara, en realidad. Era como si las portadas fuesen los dibujos de Clara dentro de la historia, que es algo que no llegas a ver nunca, ¿no? Entonces como me costó mucho llegar a esa decisión,
de hacerlas y encontrar el estilo, pues por supuesto me da mucha satisfacción que hayan sido premiadas y me enorgullece, claro. Qué bueno. Contenta. Emma, nos visita también Enrique Coromina y dice, Oh. bueno, hola a los dos, una pregunta para Emma, escritora. ¿Qué Ah, temas te motivan para dibujar? ¿Qué ideas, me imagino bueno, que se referirá a escribir si es para Emma, escritora? ¿Qué temas te motivan para dibujar? ¿Qué ideas y sentimientos quieres transmitir con tus propios guiones? pues normalmente yo cuando escribo porque como te comentaba, para mí el cómic es una forma que yo tengo como para hablar. Yo no soy una persona muy extrovertida, entonces digamos que el cómic me permite hablar con franqueza, sin tener que decir las cosas claramente. Entonces, normalmente cuando escribo lo que suele salir son cuestiones como que me quiero preguntar a mí misma. Es un poco como un tema de autoterapia, ¿sabes? En realidad, luego la gente dice, joder, es que tus historias son muy políticas y pretendes hacer que parece como que tienen cierta intención social y tal, y es como, no, a ver, es que digamos que yo que no soy capaz de trabajar de forma autobiográfica, pues por mi propia forma de ser, digamos, el utilizar la fantasía y la ciencia ficción como catalizador, ¿no? Como metáfora para poder hablar de problemas que a mí me preocupan y sobre todo para no dar respuesta, ¿no? Es como tratar de ponerme distintas perspectivas sobre determinados problemas y hacerme preguntas a mí misma, ¿no? Y si alguien más puede preguntarse cosas gracias a que yo me hago esas preguntas, pues entonces mi objetivo estará cumplido, ¿no? Pero en realidad no es que piense qué es lo que me apetece dibujar o es un poco como, o sea, sí, en parte sí, ¿no? Pero sobre todo lo que busco es como historias en las que pueda trabajar con la idea de inmersión y con una idea casi como con intención de como de no sé si está bien traído la idea del juego de rol, ¿no? Pero lo de que puedas aparecer ahí y que puedas ver el entorno y sentir el entorno y que te interese las personas que ves, ¿no? Pero como con una idea más que contar una historia, decir, te voy a contar esta historia, te voy a contar estos problemas y te voy a dar las respuestas, o te voy a contar te voy a hablar de esos conceptos y voy a ofrecerte mi opinión. No, no es que yo pretenda opinar, por supuesto hay opinión, ¿no? Porque es mi perspectiva la que está detrás, pero no te voy a decir qué es lo que tienes que pensar, sino yo te planteo ciertas cosas, o sea, mi intención es plantear ciertas cuestiones que a mí me parecen importantes para mí, pues temas de discriminación, clases, etcétera, porque en el fondo también estoy hablando de mí misma o de mi situación o de cosas que he vivido o de, pues no sé, de la ansiedad que me supone pues ciertas exposiciones o no sé, el lugar en el que tengo que ocupar en el mundo ahora mismo, pues como autora o como por haber ganado un Eisner o porque, pues no sé, porque la gente me mira, ¿no? Y no me ve a mí realmente, no ve a la tía que está en casa en zapatillas dibujando, ve a una tía que se supone que es más alta y más guay, ¿no? No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Como que también me afectan. Entonces, yo qué sé, es claro, ¿no? Eso es un concepto de, de de qué es lo que se ve de mí desde fuera y qué es lo que veo, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? En general, pues eso, trato de hacer autoterapia un poco con las historias y hablar de cuestiones que me importan y luego, como siempre, un poco no como un mirror, ¿no? Luego las historias son un espejo, entonces lo ideal es que la gente se vea reflejada en ellas y también pueda hacerse preguntas igual que yo. Vaya Emma, rollo para no decir nada, pero bueno, no, no, todo lo contrario. Me están diciendo por pinganillo que eres muy maja y muy honesta, ¿eh? Por pinganillo qué interno. majo. Rubén Esteban nos dice, Emma, que cuando llega Bella Muerte a la televisión. Hoy Ah, que Netflix ha tocado la puerta. primero tenemos que acabarla. Quedan arco y medio. Lo que pasa es que ahora estoy siendo egoísta y estoy haciendo un TVO yo sola otra vez. Un Vale. poco largo. Pero bueno, después de eso voy a acabarlo entero. El arco y medio que queda, el medio arco es una historia de vikingos, que es un flashback sobre la historia de Alice. Sí. Y el último arco es ya con todos los personajes de nuevo y es en en la Gran Depresión, siguiendo ya y cerrando todos los arcos de todos los personajes. Y tengo muchas ganas de ponerme con eso. Lo que pasa que, bueno, Anzuelo, que es el TVO que estoy haciendo ahora, era una historia que llevaba 4 años con ella y,
y tenía que sacármela ya de una vez. Entonces, pues no sé, me apetecía mucho ponerme y es muy duro porque trabajar solo es mucho más duro que trabajar con alguien. Y nada, ahí estoy. Y más en medio de este confinamiento y toda esta movida, porque además el TV es puesto apocalíptico, o sea, te contaré. O sea que, bueno, se me ha echado un poco todo encima, pero bueno, no pasa nada. Precisamente, Cataiza Peña, Emma, que ¿cuál es tu próximo proyecto, si se puede contar o adelantar algo? Y es Sí, precisamente Anzuelo, Anzuelo Anzuelo, ¿no? se llama Anzuelo, es una historia bastante larga, que me va a llevar un tiempo hacerla, va a ser publicado en Image, pues no sé si a lo mejor puede empezar a salir este año o ya, este año 2021 me refiero. Lo ideal será que sí. Y, y nada, no voy a avanzar mucho, está muy relacionado con el mar y tiene como una idea post-apocalíptica, post-catastrófica, que, bueno, más o menos maneja todo el TVO. Por supuesto, sigo un poco con este tono eco-gótico de Mirror, ¿no? Que son como cosas con las que quiero trabajar ahora mismo y que me parecen muy interesantes como filosofía. Y como estoy leyendo cosas y me llaman la atención cosas y tal, pues digamos que lo estoy volcando ahí. Y nada, ya lo veréis pronto. Al final, mi idea original era hacer una cosa más de aventureo, pero al final me está quedando bastante de terror, así que por lo menos vais a ver ahí algo distinto. Nos preguntan, nos siguen, vamos ahí ya con las últimas preguntas para que no se nos quede ninguna fuera. Ya hemos respondido efectivamente a Cataiza Peña. Néstor González López dice que si has pensado sacar algo para el mercado español o el europeo. Me imagino que se refiere a algo. No puedo, por ahora no puedo permitirme trabajar para el mercado español porque mis lectores no son suficientes digamos que la fórmula que une lectores y tiempo que me lleva a hacer las cosas no es suficiente como para que me dé para comer. Entonces, en un principio voy a seguir trabajando para Emails, que es un lugar en el que estoy muy cómoda y en el que, pues eso, tengo todo el control casi funciona como una plataforma de autopublicación, tengo el control de todo y las licencias las está sacando a Steve Berry, que entonces cualquier cosa que yo haga en un principio la va a publicar a Steve Berry, porque vamos, porque ya son familia, ¿no? O sea, digamos la única razón por la que no publico con ellos directamente es un tema meramente de cómo funciona el mercado y de cómo funcionan mis tiempos de trabajo. A mí me lleva mucho trabajar, entonces me cuesta mucho poder hacer historias para mercados más pequeños, ¿no? Entonces, nada, tengo que intentarlo sacar allí primero, pero la verdad es que las publicaciones he procurado casi que sean simultáneas. Creo que Mirror aquí salió un mes más tarde y creo que salió antes en España recopilado que en Estados Unidos. Entonces, digamos que trabajamos todos como en conjunto, ¿no? En plan, cuento con ellos, vamos, son mi familia total, vamos. Y aparte hacen unas ediciones maravillosas después, ¿no? Es como la edición deluxe, es la de aquí. Pues la otra, digamos que tengo que hacer números, entonces no puedo invertir tanta pasta, ¿no? Pero aquí sí. Y sobre Francia, en Francia no tengo por ahora intención de trabajar ahí. Mis inicios sí que fueron en el mercado francés, tanteando un poquito con ellos, pero no salió nada bien y no me gustó demasiado el tono del mercado en general, o por lo menos la parte que yo vi, que era más mainstream y tal, en la que parecía, ¿no?, que el guionista tenía que ser tu propio agente y dirigir todo tu trabajo, ¿no? Digamos que como el editor no tenía demasiado interés en hablar contigo y eso no me echó mucho para atrás. Me pareció un poco bastante más académico, ¿no?, de lo que me he encontrado incluso en Marvel, ¿no? En Marvel yo siempre hice lo que me dio la gana, nadie me dijo que modificara el estilo, ni muchísimo menos, ¿no? En plan, me llamaron por lo que ella hacía. Y digamos que en Francia sí me pareció un poquito más paternalista a ese nivel, ¿no? También era muy joven ahí. Y bueno, joven, chica, en fin, ya sabes, ¿no? Esas cosas como que te dicen, siempre te acaban haciendo así con el dedo, ¿no?, al principio. Y, y no sé, digamos que a lo mejor ahora sería diferente, por supuesto, pero bueno, en principio ahora mismo tengo mi sitio y quiero seguir como hasta ahora porque vamos, he llegado como al punto al que quería llegar, ¿no?, que era estar haciendo lo mismo que hacía con los fanzines, pero pudiendo ganar dinero. Y, y nada, por ahora me voy a quedar aquí. Qué bueno. Romendi Espadilla nos dice, bueno, es una pregunta que creo que se puede contestar breve, sobre Marvel, que si enviabas los originales o se escanean con un No, escáner. escáneres. Yo trabajo en zapatillas. Me iba a las convenciones. Iba a las convenciones, pero bueno, daros cuenta que es que da igual, o sea, porque Marvel está en Nueva York, o bueno, ahora están en San Diego, ahora están en la costa oeste ya, pero
No, he estado de cena. Bueno, no me acuerdo ahora dónde. Bueno, en fin, da igual. Es que cuando yo trabajaba estaba en Nueva York y digamos que alguien que vivía en Portland también tenía que mandarlo por email. No podía cogerse un avión de 5 horas para irse a Nueva York a mandar los originales, ¿entiendes? O sea, quiero decir, no hay mucha diferencia. O si vives en Oklahoma tampoco, ¿sabes? En plan, no vas a mandar, no vas a desplazarte en avión para llevar las cosas. Es que al final, quiero decir, todos pensamos que está mucho más lejos no sé, es como, es verdad que aquí, pues yo qué sé, si fuese Madrid, pues te irías a Madrid en avión 1 hora, pero Estados Unidos es un país gigantesco, entonces digamos que no hay tanta diferencia en la logística, ¿no? De una persona pues que viva, yo qué sé, eso, en Oklahoma y tenga que trabajar en San Francisco, ¿sabes? O que viva en Nueva York y simplemente no esté tan cerca de la oficina, ¿no? Digamos, no, hoy en día no es necesario ir a las oficinas para demasiado. Sigue habiendo estos retiros, ¿no? De creativos, como para pensar todo el año de qué se va a hacer con los personajes y tal, y eso se sigue haciendo, pero vamos, eso también, ya te digo, yo sigo haciendo mis viajes de cada cierto tiempo, normalmente hago 2 al año o así, a Estados Unidos, o vienen mis compañeros o mis editores a Europa también, a un par de salones o lo que sea. Digamos que tenemos como ciertas citas fijadas, pero no es estrictamente necesario que eso ocurra. O sea, quiero decir, trabajamos por Slack o por Skype o lo que sea, ¿no? O sobre todo por correo electrónico. No es tan importante. Bueno, ves ahí melómano desconocido que al principio de la charla te saludaba, Emma, dice que si compañías como From Software te han inspirado de alguna manera en tu trabajo. Sí, sí, lo decía antes, ¿no? Son como mis juegos favoritos. Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, todo eso. Es que me encantan, Sekiro. De hecho, jolín, les he hecho los Inktovers, ¿no? De a Bloodborne y a Sekiro. En plan, a mí me encantan esos juegos. Me gusta mucho el trabajo de Miyazaki, me gusta cómo entiende las historias y me gusta sobre todo esa sensación de inmersión, ¿no? De que el mundo está muy vivo siempre. Y es algo que intento traer a mi propio trabajo siempre que pueda. Ya me gustaría, ¿no? Tener tanto talento, ¿no? Como la gente que diseña para From Software, pero vamos, me encanta decir que me inspira muchísimo. Bueno, nos dicen algunas, ya lo último son comentarios. Bueno, hay una pregunta, Dai Santos, que si de los actores actuales, ¿cuáles son los que te gusta leer? Autores actuales. No sé a qué se refiere. Yo tampoco, pero bueno, te puedo decir así. Ahora mismo hay 2 mangakas que me inspiran muchísimo, que son Taiyo Matsumoto y Daisuke Igarashi, quizá los que más. Y, y creo que eso, que ha sido como de lo que más me ha golpeado así los últimos años. Y no sé, sería actual. Me gusta mucho la Pequeña Forastera también. Ahora mismo leo muchísimo manga, ahora mismo. Es quizá lo que más me parece más interesante, donde me parece que se están experimentando más cosas y me llama más la atención. Y eso sí, creo que ahí es a donde voy ahora mismo. Es como en mi pila de lecturas están arriba de todo siempre. Muy bien. Emma, 2 comentarios simplemente para terminar antes de despedir. Conrado Martín dice que eres más maja que todas las cosas. Los pensadores de viñetas te mandan un saludo. Ah, qué majo, eso es verdad. Es que hice con ellos un podcast hace poquito. Y por otra parte, Bea Espinosa, fantástica entrevista. Emma, me encanta tu forma real y sincera de contar las cosas. Felicidades a la Fundación por la Entrevista. Muchas gracias. Emma, pues se nos ha pasado la hora No volando. pasa nada. Como Pero por lo menos hemos contestado todo, ¿no? Más o menos. hemos contestado todo. Sí, se han quedado aquí algunas preguntillas en el tintero, pero mira, siempre es mejor quedarse con uno. Que hablo mucho de estas cosas siempre. Ya te digo lo que te comentaba antes, ¿no? De que al haber hecho tantas entrevistas acaba saliendo todo así, más o menos, muy rápido. Pero bueno. Bueno, oye, pero no te veo tan introvertida, ¿eh? Como apunte personal, como finalización de... No te digo que son tablas, en plan, yo estaba antes de empezar la entrevista, estaba en plan de... No me pasa, ¿no? Y ahora cuando acabe, pues probablemente me esté rayando también. Pero bueno, poco a poco ya. Pero date cuenta que llevo haciendo muchos años esto. Ya, no eres nueva, evidentemente, en este círculo. Pero eso, si pudiera, no hablaría con nadie, también te digo. Oye, Emma, pues entonces gracias por regalarnos esta horita, ¿eh? Nada, hombre. Y No gracias pasa por estar con nada. nosotros. Joder, a vosotros por apoyarme. Y no sé, bueno, espero que te volvamos a ver muy pronto por el salón.
Ojalá. Creo que sí, creo que sí. Ojalá, Creo ojalá. que muy pronto habrá sorpresas, como se suele decir. Muy bien. Bueno, pues un Pues saludo, nada, amiga, de verdad, cuidaros muchísimas mucho. gracias y Venga, mucha muchas suerte gracias. con Anzuelo y Sí, cuando ya os vuelvas también contaré. a Bellamuerte, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias a todos los chicos que habéis estado por ahí en el chat también. Gracias Bueno, a ti, Emma. Un abrazo. chao, chao.